Capítulo 1. La gran pregunta. Me hacen esta pregunta constantemente. Si venimos de los monos, ¿por qué los monos en el zoológico no se están convirtiendo en humanos? Cada vez que lo escucho me doy cuenta de lo profundamente que hemos fallado en enseñar la realidad de nuestro mundo. Escucha bien, esto no es lo que te enseñaron en la escuela. La premisa entera de esa pregunta está fundamentalmente podrida. No es simplemente un error, es una ilusión nacida de la pura arrogancia humana. Nosotros no venimos de los monos que ves hoy colgados de los árboles. La evolución no es una escalera mecánica donde todas las especies están haciendo fila, esperando su turno para llegar a la cima y convertirse en nosotros. Pensar así es científicamente absurdo. La verdad es mucho más fría, mucho más aleatoria y mucho más fascinante. Hace millones de años existió una criatura, un ancestro común. A partir de esa criatura, el árbol de la vida se dividió. Una rama llevó a los chimpancés y gorilas modernos. Otra rama, completamente distinta y sometida a presiones diferentes, nos llevó a nosotros. Preguntar por qué un chimpancé no evoluciona para ser humano es exactamente lo mismo que preguntar por qué tu primo hermano no está evolucionando para convertirse en ti. Rompe toda lógica. Ambos tienen un abuelo en común, pero tomaron caminos separados. Tu primo se adaptó a su vida y tú a la tuya. La naturaleza no tiene un objetivo final. El universo no tenía la intención predeterminada de crear humanos. Si buscas la verdad incómoda del universo y no las explicaciones fáciles que te hacen sentir superior, suscríbete a Quantum Día. Hoy voy a desarmar esta fantasía antropocéntrica paso a paso y te voy a mostrar cómo funciona realmente la máquina ciega que nos trajo hasta aquí. Para entender por qué no estás rodeado de chimpancés mutando en la calle, primero tienes que entender la maquinaria cruda y ciega que te construyó. Yo mismo he pasado décadas estudiando las reglas fundamentales del universo y la estructura de la realidad. Y te digo esto sin dudarlo, olvida la idea de que la biología tiene una meta. No hay un arquitecto dictando el futuro. No hay un diseño maestro. Lo que hay es pura información, un código químico larguísimo que llamamos ADN. Tienes que pensar en esto como un manual de instrucciones gigantesco compuesto por miles de millones de letras. Cada vez que una célula se divide, cada vez que una criatura nace, ese inmenso manual tiene que ser copiado exactamente igual. Pero aquí está la validez física del proceso, las copias nunca son perfectas. Si te obligo a transcribir una biblioteca entera, te vas a equivocar. La termodinámica nos dice que ningún proceso físico es 100% eficiente. En la naturaleza, esos errores de copia ocurren sin cesar. Los llamamos mutaciones. La abrumadora mayoría de estos errores son inútiles y muchos resultan fatales. Pero de vez en cuando, guiado por la probabilidad estadística, un error resulta funcional, un hueso 1 milímetro más grueso, una retina que capta más luz. Capítulo 2. ¿Cómo funciona la evolución? Aquí es donde entra la parte más brutal y elegante del mecanismo. El entorno no tiene piedad ni moralidad. El mundo físico solo plantea una pregunta binaria: ¿este error genético te permite sobrevivir lo suficiente para reproducirte? Si la respuesta es sí, esa mutación se graba en la siguiente generación. Si la respuesta es no, te extingues y esa línea de código desaparece del universo. Esto es la selección natural, no es una fuerza mística, es un filtro implacable de la física y el tiempo. Para entender la separación, viajemos atrás unos 6 o 7 millones de años al continente africano. Ahí existía nuestro ancestro común. No era un chimpancé ni un humano, sino un simio antiguo adaptado a vivir en las copas de los árboles de una selva densa. Pero el planeta Tierra es un sistema dinámico. Las placas tectónicas se movieron. Una enorme falla geológica alteró el continente. De un lado, la selva se mantuvo estable. Del otro, el clima colapsó, la humedad desapareció y los árboles comenzaron a secarse. Esa selva fue reemplazada por llanuras interminables, la sabana. Nuestra familia original fue partida en dos. Dos grupos aislados que nunca más volvieron a cruzarse. Los que se quedaron en la selva se adaptaron a ese entorno estable. Con el tiempo, la selección natural favoreció brazos largos y agilidad para moverse entre árboles. Millones de años después, se convirtieron en los chimpancés actuales, no humanos fallidos, sino máquinas biológicas perfectamente adaptadas a su entorno. Nosotros venimos del otro grupo,
el de la sabana. Allí, caminar entre hierba alta era peligroso, no ver depredadores era una sentencia de muerte. Cualquier mutación que favoreciera la postura erguida ofrecía una ventaja inmediata. Caminar sobre dos piernas permitió ver más lejos, liberar las manos y usar herramientas. Las herramientas dieron acceso a más energía, y esa energía impulsó cerebros cada vez más grandes. Fue un ciclo de retroalimentación. Capítulo 3. Humanos y primates. La naturaleza es extremadamente tacaña con la energía. Cada caloría cuenta. Si un órgano no es necesario, la selección natural lo elimina. Sin embargo, el cerebro humano consume alrededor del 20% de la energía del cuerpo en reposo. Es un sistema extremadamente caro desde el punto de vista biológico. Si la supervivencia fuera solo correr más rápido o tener más fuerza, jamás habría sido necesario un cerebro capaz de matemática o música. Y sin embargo, aquí estamos, capaces de imaginar la órbita de Júpiter, crear sinfonías y formular teorías de la física cuántica. Esto plantea un problema profundo: hay un exceso de capacidad cognitiva que la biología tradicional no explica fácilmente. En algún punto de nuestra evolución, el cerebro dejó de evolucionar solo para sobrevivir al entorno físico y empezó a evolucionar dentro del entorno social. El verdadero peligro dejó de ser el depredador y pasó a ser otro humano. Se inició una carrera armamentística cognitiva: entender intenciones, detectar engaños, manipular, planificar, cooperar. Ser ligeramente más inteligente que los demás significaba sobrevivir y reproducirse. Capítulo 4. Misterio de la conciencia. Pero todo esto aún no explica la conciencia. ¿Por qué puedes observarte a ti mismo pensando? ¿Por qué puedes imaginar mundos enteros dentro de tu mente? La neurociencia propone que el cerebro es una computadora biológica. Neuronas que disparan señales eléctricas, como interruptores. Pero una computadora no entiende lo que hace. Solo ejecuta reglas. Sin embargo, nosotros sí entendemos. Esa chispa de comprensión es el verdadero misterio. El teorema de Gödel muestra que en cualquier sistema lógico existen verdades que el sistema no puede demostrar desde dentro. Y, sin embargo, nosotros podemos verlas. Esto ha alimentado la idea de que la mente humana no es un sistema puramente algorítmico. La selección natural, sin embargo, es un proceso completamente algorítmico: mutación, selección, reproducción. Entonces surge la gran paradoja: ¿cómo un proceso ciego produce una mente capaz de trascenderlo? Capítulo 5. Darwin y selección natural. La evolución es un proceso mecánico. No tiene intención ni dirección. Y sin embargo, ha producido seres capaces de pensamiento abstracto extremo. El cerebro humano parece exceder lo estrictamente necesario para sobrevivir. Esa es la paradoja central: un exceso de complejidad que no encaja del todo con una explicación puramente funcional. La supervivencia en la sabana no requiere comprender el infinito, ni la geometría, ni el tiempo profundo del universo. Y, sin embargo, aquí estamos, con esa capacidad. La pregunta entonces no es solo cómo sobrevivimos, sino por qué la realidad permitió que apareciera algo así como la conciencia. Capítulo 6. Roger Penrose explica. Debimos ser máquinas de supervivencia impecables y oscuras en nuestro interior, más autómatas biológicos sin luz propia, pero no lo somos. Tú estás consciente. Tú experimentas el sabor de un alimento, el dolor físico, la profunda angustia existencial. Esa experiencia subjetiva no se puede derivar lógicamente de simples conexiones nerviosas encendiéndose y apagándose. Muchos científicos levantan las manos y te dicen que la conciencia es una propiedad emergente, que si juntas suficientes neuronas, mágicamente aparece la conciencia de la nada. Yo me niego a aceptar esa pereza intelectual. Llamarlo propiedad emergente no es ciencia, es una rendición intelectual. Es ponerle una etiqueta elegante a nuestra propia ignorancia sobre el universo. Si el cerebro físico que la evolución construyó es capaz de hacer algo que está más allá de la física clásica y la computación convencional, entonces la respuesta no está en la simple biología de los monos. La respuesta tiene que estar escondida en las leyes más fundamentales e inexploradas del propio cosmos. El cerebro no creó algo de la nada. El cerebro, empujado al límite por una implacable presión evolutiva,
tropezó de forma accidental con una arquitectura física que le permitió acceder a un nivel de la realidad que apenas estamos empezando a rasguñar. Ahora vamos a destrozar por completo el límite de tu intuición. La biología tradicional se nos queda corta para explicar tu mente. Tenemos que descender a las profundidades de la física cuántica. Este es el punto exacto donde las reglas del sentido común se rompen. Si miras cualquier célula de tu cuerpo bajo un microscopio lo suficientemente potente, verás un andamiaje microscópico que le da forma estructural, los microtúbulos. La mayoría de los biólogos dirán que son simples estructuras de soporte y transporte dentro de la célula. Y tienen razón, pero solo en la superficie. Cuando miras más profundamente, aparece algo inquietante. El mundo clásico funciona con claridad, una taza está o no está sobre la mesa. Pero al nivel subatómico, esa claridad desaparece. Entramos en la mecánica cuántica. A esa escala, una partícula puede existir en múltiples estados al mismo tiempo. A esto lo llamamos superposición. No es ciencia ficción, es física experimental repetida miles de veces. Las partículas permanecen en ese abanico de posibilidades hasta que algo las obliga a elegir una sola realidad. Aquí es donde tu intuición empieza a romperse. Tu cerebro es un entorno cálido, húmedo y caótico. En teoría, cualquier superposición cuántica debería colapsar instantáneamente allí. Pero la geometría de los microtúbulos, dentro de las neuronas, podría actuar como un aislamiento extremadamente particular, protegiendo ciertos estados cuánticos del ruido biológico. Esto permitiría que procesos cuánticos se mantuvieran más tiempo del que la física clásica esperaría. Millones de estas estructuras, trabajando en conjunto, podrían estar sincronizadas en estados de superposición. Tu cerebro no estaría simplemente calculando con ceros y unos. Estaría explorando simultáneamente múltiples posibilidades físicas. Pero la relatividad impone un límite. La gravedad no tolera indefinidamente esa superposición. Llega un punto crítico en el que el propio tejido del espacio-tiempo no puede sostenerla. En ese instante ocurre un colapso. Yo sostengo que ese colapso no es aleatorio. Es un evento físico real del universo. A esto lo llamo reducción objetiva. Y aquí está el núcleo de la idea, ese colapso sería la unidad mínima de la experiencia consciente. Tu mente no sería un programa ejecutándose. Sería una secuencia ininterrumpida de colapsos físicos dentro de tu arquitectura neuronal. La conciencia no sería un algoritmo, sino un fenómeno físico profundo. Desde esta perspectiva, la evolución no creó la conciencia desde cero. La evolución no crea leyes fundamentales. Lo que hizo fue construir el recipiente adecuado, un cerebro lo suficientemente complejo como para orquestar este proceso a gran escala. Somos simios, sí, pero simios que han terminado funcionando como estructuras capaces de sintonizar con niveles profundos de la realidad física. Y ahora, al mirar a otro primate en el zoológico, la interpretación cambia. No ves un ser incompleto. Ves una máquina biológica perfectamente optimizada para su entorno, sin la carga de la conciencia reflexiva. El chimpancé no sufre crisis existenciales, no teme el futuro térmico del universo. Simplemente existe dentro de un equilibrio perfecto con su mundo. Nosotros, en cambio, cargamos con algo distinto, la capacidad de observarnos a nosotros mismos y al universo al mismo tiempo. Y esa capacidad tiene un precio. La evolución no nos elevó hacia una meta. Nos empujó hacia una complejidad que terminó abriendo una puerta que nunca vuelve a cerrarse. El mono no necesita convertirse en humano. El humano es el resultado de haber cruzado un umbral que ya no pertenece únicamente a la biología. Silicio y @cx2gc. 2026.